Mi esposo escondió su propia colección de relojes de lujo para acusarme de robo y enviarme a prisión, solo para quedarse con mi herencia y su amante. Mi hermosa familia, qué alegría tan inmensa es poder saludarlos una vez más y compartir este espacio donde la verdad siempre brilla por encima de cualquier mentira. Que el Todopoderoso, en su infinita gloria, envuelva a cada mujer que me escucha con un escudo inquebrantable, protegiendo su camino de los lobos que visten trajes de seda y de las trampas que el enemigo pone en su andar. Quiero decirte a ti, mujer de fe, que quizás hoy te sientes acorralada o señalada injustamente, que no hay oscuridad que dure 1000 años ni mentira que pueda resistir la luz de la justicia divina. Eres una hija del Rey, una guerrera cuya dignidad no puede ser pisoteada por la arrogancia de un hombre que olvidó quien lo ayudó a subir los primeros escalones de su éxito. Que el cielo derrame sobre ti una paz que sobrepase todo entendimiento, que tus manos sean fortalecidas y que tu voz nunca se apague ante la injusticia, porque tienes un abogado celestial que nunca ha perdido una batalla. Eres una joya preciosa, tallada en la adversidad para brillar con más fuerza, y hoy te declaro libre de toda cadena y de toda lengua mentirosa que haya intentado destruir tu buen nombre. Que la abundancia y la protección divina inunden tu hogar, apartando a los falsos amigos y revelando las verdaderas intenciones de quienes te rodean, porque tú has sido diseñada para la victoria y no para la derrota. Si crees con todo tu corazón que ninguna injusticia queda impune ante los ojos de Dios y que el karma siempre encuentra la puerta del malvado, escribe amén en los comentarios y dime desde qué hermoso país nos acompañas hoy para enviarte una lluvia de bendiciones. Claudia Méndez Figueroa caminaba por los amplios pasillos de su mansión con una sonrisa que iluminaba cada rincón de mármol y cristal. Ella era una mujer de una elegancia natural, hija de un visionario hotelero que le había enseñado que el mayor lujo en la vida era la lealtad y el trabajo honesto. A su lado estaba Ricardo de la Vega Montes, el hombre que ella pensó que era su compañero de vida, el príncipe que la rescató de la soledad tras la muerte de su padre. Ricardo era un hombre imponente, siempre luciendo trajes a medida y su inseparable Rolex de oro, un símbolo de estatus que él valoraba más que la paz de su propio hogar. Él había tomado las riendas de la cadena de hoteles familiar, pero su ambición era un pozo sin fondo que nunca se llenaba con los logros de Claudia. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta, la cara de la felicidad y el éxito en las revistas de sociedad más exclusivas del país. Pero dentro de las paredes de la mansión, el aire se sentía pesado, cargado de una frialdad que Ricardo usaba para manipular los sentimientos de su esposa. Él comenzó a recordarle constantemente que sin su gestión, los hoteles estarían en la ruina, ignorando que Claudia era la verdadera dueña de la visión creativa. Claudia, por amor a sus 2 pequeños hijos, guardaba silencio ante los desplantes y la arrogancia de un hombre que se sentía el dueño del mundo. Ricardo pasaba las noches en el estudio, supuestamente revisando finanzas, pero en realidad tejía una red de engaños con una mujer llamada Valeria. Valeria era una modelo ambiciosa que odiaba a Claudia por su clase y su herencia, y que alimentaba los deseos de Ricardo de deshacerse de su esposa legal. Ellos querían el control total, querían los terrenos de los hoteles y querían la fortuna que Claudia custodiaba con la prudencia de una verdadera dama. Ricardo sabía que no podía pedirle el divorcio sin perder gran parte del imperio, por lo que necesitaba un plan que la dejara fuera del juego permanentemente. Él comenzó a notar que Claudia confiaba plenamente en la seguridad de la casa, una seguridad que él mismo había instalado para vigilar cada uno de sus pasos. Ricardo compró una colección de relojes de edición limitada, valuada en millones de dólares, y se aseguró de que todos en el círculo social supieran de su existencia. Él presumía su nueva adquisición en cada cena, mientras Claudia lo observaba con una mezcla de cansancio y resignación ante tanta vanidad innecesaria. Lo que Claudia no sabía era que esos mismos relojes se convertirían en las esposas que Ricardo quería poner en sus manos para robarle su libertad. Una tarde de lluvia, Ricardo llegó a la casa con una actitud inusualmente nerviosa, pidiéndole a Claudia que buscara unos documentos en su caja fuerte personal. Claudia, siempre dispuesta a ayudar, subió al estudio sin sospechar que estaba entrando en la trampa más oscura que su esposo podría haber diseñado. Ricardo la observaba desde la puerta, con una mirada gélida que escondía el final de la vida que ella conocía y el inicio de su calvario injusto.
El estudio estaba en silencio cuando Claudia Méndez Figueroa abrió la pesada puerta de madera, buscando los archivos que su esposo supuestamente necesitaba. De repente, un grito de Ricardo de la Vega Montes rompió la calma de la tarde, un grito ensayado, lleno de una indignación falsa que la dejó paralizada. «No puede ser. Claudia, ¿qué has hecho con mi colección de relojes?», exclamó él mientras señalaba la caja fuerte que ya estaba abierta y vacía. Claudia lo miró confundida, sin entender por qué él la señalaba con tanta saña frente a los guardias de seguridad que habían entrado al estudio. Ricardo comenzó a actuar como un hombre traicionado, llorando frente a los empleados y acusando a su esposa de tener una deuda de juego secreta. Él ya había llamado a la policía antes de entrar a la habitación, asegurándose de que el escándalo fuera inmediato y que no hubiera espacio para dudas. Cuando los oficiales llegaron, Ricardo les entregó grabaciones de seguridad editadas, donde se veía a una mujer con la silueta de Claudia saliendo del estudio. Era una trampa perfecta, un montaje donde Valeria había participado usando la ropa de Claudia para incriminarla en la oscuridad de la noche anterior. Claudia intentó explicar que ella no sabía nada, que jamás tocaría algo que no fuera suyo, pero las pruebas de Ricardo eran contundentes ante los ojos de la ley. Él fingió que le dolía el alma tener que denunciar a la madre de sus hijos, pero que su honor y el patrimonio de los niños estaban en peligro por su codicia. Los oficiales procedieron a arrestar a Claudia en medio de su propio salón, frente a las miradas de los empleados que ella siempre había tratado con cariño. Ricardo no permitió que ella se despidiera de sus hijos, diciéndole que ellos no merecían ver a una delincuente como madre en ese estado lamentable. Él la vio salir de la mansión esposada, sintiendo por fin que el penthouse y los hoteles eran exclusivamente suyos para disfrutarlos con Valeria. Claudia fue trasladada a una celda fría, un lugar que contrastaba con la seda de sus sábanas y el perfume de las flores de su jardín privado. Ella lloraba en silencio, preguntándose en qué momento el hombre que juró protegerla se convirtió en el verdugo que le arrebataba su vida y su nombre. Ricardo, mientras tanto, celebraba en un bar de lujo, brindando con un whisky costoso por el éxito de su plan y por la libertad que acababa de comprar con mentiras. Él le dijo a los niños que su madre se había ido de viaje por un tiempo, sembrando en sus corazones la semilla de la duda y el abandono injusto. Valeria se mudó a la mansión esa misma semana, ocupando el lugar de Claudia y usando sus perfumes como si fueran trofeos de una guerra ganada. Pero Ricardo, en su arrogancia infinita, cometió un error que solo un hombre lleno de soberbia comete. Pensó que los niños eran demasiado pequeños para observar. Él no sabía que la justicia divina tiene sus propios métodos, y que un pequeño juguete olvidado sería el testigo silencioso de su propia ruina moral. Claudia Méndez Figueroa pasó sus primeras semanas en prisión rodeada de paredes grises y de la hostilidad de un mundo que no conocía. Ella, que siempre fue una mujer de fe, se refugiaba en la oración, pidiendo que la verdad saliera a la luz y que sus hijos no la olvidaran. Ricardo de la Vega Montes se encargaba de que las noticias sobre el robo del siglo estuvieran en todos los periódicos, manchando el apellido de Claudia. Él inició los trámites para declararla indigna de la custodia, usando su arresto como la prueba definitiva de que ella no era apta para ser madre. Valeria, en la mansión, disfrutaba de los lujos de Claudia, revisando sus joyas y planeando cómo remodelar la casa para borrar cualquier rastro de su presencia. Ricardo se sentía invencible, paseando por los hoteles con su Rolex y su arrogancia, convencido de que Claudia nunca saldría de ese agujero donde la metió. Él dejó de pagar a los abogados de Claudia, esperando que ella se desesperara y firmara un documento donde le cedía todos sus derechos sobre los terrenos. Pero Claudia tenía algo que Ricardo nunca entendería. Una fuerza espiritual que nacía de la inocencia y del deseo de volver a abrazar a sus hijos. En la mansión, el hijo menor de Claudia, un pequeño llamado Santi, buscaba desesperadamente a su madre en cada rincón de la gran propiedad de lujo. Él no aceptaba a Valeria, y su instinto de niño le decía que algo muy malo estaba pasando en la oficina de su padre, donde el ambiente era oscuro. Santi tenía un oso de peluche que su abuelo le había regalado, un juguete especial que tenía una pequeña luz nocturna y una función de grabación. Ricardo, en su afán por vigilar a todo el mundo, había instalado cámaras en toda la casa, pero olvidó que Santi solía dejar su oso en cualquier lugar.
Un día, mientras Ricardo y Valeria discutían sobre dónde esconder los relojes robados para que la policía no los encontrara en una segunda inspección, Santi entró. Los villanos estaban en el estudio, sentados en el escritorio de mármol, riendo sobre cómo habían logrado engañar a todos con la falsa silueta de Claudia. Ricardo sacó los relojes de un compartimento oculto detrás de un cuadro de arte moderno, presumiéndolos como si fueran los trofeos de una cacería. Santi dejó su oso de peluche sobre una silla en el rincón del estudio, mientras jugaba con sus carritos en el suelo, escuchando todo sin comprenderlo del todo. El oso de peluche, que tenía una función de activación por voz para grabar mensajes a la madre, comenzó a registrar cada palabra de la confesión de Ricardo. Claudia se pudrirá en la cárcel mientras nosotros usamos el dinero de sus hoteles para comprarnos un yate en el Mediterráneo, dijo Ricardo entre risas. Valeria le pedía que tuviera cuidado, pero Ricardo, cegado por el poder, le decía que nadie se atrevería a cuestionar la palabra de un hombre como él. Ellos no sabían que ese pequeño juguete de felpa estaba guardando la evidencia que los enviaría directo al abismo de la justicia que ellos mismos desafiaron. Pasaron meses y Claudia Méndez Figueroa parecía estar perdiendo la batalla legal contra el poder y la influencia de Ricardo de la Vega Montes. Ella había envejecido en prisión. Su rostro antes radiante ahora mostraba las huellas del sufrimiento y de la injusticia que pesaba sobre sus hombros. Pero un día, durante una de las pocas visitas permitidas, su hermana logró llevarle noticias de los niños y un paquete con algunos juguetes de Santi. Entre esos juguetes estaba el oso de peluche, el cual Santi había pedido específicamente que le entregaran a su mamá para que ella no estuviera sola. Claudia abrazó al oso en su celda, llorando al sentir el olor de su hijo y la calidez de un objeto que representaba el amor puro en medio de tanto odio. Al presionar accidentalmente el botón en la pata del juguete, Claudia escuchó una voz que hizo que su corazón se detuviera por un instante eterno. No era la voz de su hijo mandándole un saludo, sino la voz de Ricardo discutiendo con Valeria sobre el montaje del robo de los relojes de lujo. Claudia no podía creer lo que escuchaba. Su propio esposo admitiendo paso a paso cómo la incriminó y cómo Valeria usó su ropa para engañar a las cámaras. La grabación era clara, nítida, y contenía detalles que solo el verdadero autor del crimen podría conocer sobre la ubicación de los objetos robados. Ella sintió que el cielo se abría y que una mano divina le entregaba la llave de su celda a través de la inocencia de su pequeño hijo Santi. Claudia contactó a un antiguo abogado de su padre, un hombre de principios que Ricardo había intentado comprar sin éxito durante años. Cuando el abogado escuchó la grabación del oso de peluche, su rostro se llenó de una determinación que Claudia no había visto en mucho tiempo. Esto no es solo una prueba, Claudia. Esto es el fin de Ricardo de la Vega Montes y de su farsa de hombre honorable, le dijo el abogado. Ellos comenzaron a trabajar en secreto, preparando una contrademanda que no solo buscaría la libertad de Claudia, sino la ruina total de sus verdugos. Ricardo, ajeno a lo que ocurría, seguía gastando el dinero de Claudia, comprando propiedades a nombre de Valeria y descuidando los hoteles familiares. Él pensaba que el silencio de Claudia era su derrota definitiva, ignorando que ella estaba armando un ejército de verdades respaldado por la justicia divina. Valeria comenzó a sospechar que algo andaba mal cuando notó que algunos empleados antiguos empezaban a mirar a Ricardo con un desprecio extraño. Pero la soberbia de Ricardo era tal que él se reía de los rumores, sintiéndose el rey de un imperio que estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. Claudia, en su celda, ya no lloraba de dolor, sino que oraba con una fe renovada, sabiendo que el día de su gloria y de su reencuentro estaba cerca. La trampa que Ricardo diseñó para atrapar a su esposa se estaba convirtiendo en la jaula donde él mismo pasaría el resto de sus días de oscuridad. Claudia Méndez Figueroa sentía una paz que no podía explicar mientras su abogado preparaba el terreno para la audiencia de revisión. Ricardo de la Vega Montes, por su parte, estaba en la cúspide de su arrogancia, organizando una fiesta en el Penthouse para celebrar la expansión de sus hoteles. Él no sabía que los peritos informáticos ya estaban analizando la grabación del oso de peluche y comparando las frecuencias de voz con sus entrevistas públicas. El abogado de Claudia logró que un juez de integridad intachable emitiera una orden de registro sorpresa en una propiedad secreta que Ricardo había comprado.
Ricardo pensaba que los relojes estaban seguros en una caja de seguridad en el extranjero, pero su soberbia lo traicionó una vez más. Él los había guardado en una caja fuerte oculta en el sótano de la mansión, convencido de que nadie se atrevería a cuestionar la palabra del dueño. Mientras Valeria elegía el vestido más costoso para la gala, los agentes de la unidad anticorrupción rodeaban silenciosamente el perímetro de la propiedad. Claudia, desde su celda, cerraba los ojos y visualizaba el rostro de sus hijos, pidiendo al cielo que la verdad fuera tan contundente como el dolor que vivió. El abogado presentó la grabación ante la fiscalía, y el impacto fue tan grande que las autoridades decidieron actuar de inmediato para evitar que Ricardo huyera. Ricardo estaba brindando con un grupo de empresarios influyentes cuando la puerta del salón fue derribada por los oficiales de justicia. El sonido de las copas rompiéndose en el suelo de mármol fue el primer acorde de la melodía de su ruina moral y financiera. Él intentó usar su nombre y su Rolex para intimidar a los agentes, pero esta vez las esposas no eran para una mujer inocente, sino para el verdadero criminal. Valeria gritaba que ella no sabía nada, intentando desmarcarse del hombre que le había prometido el mundo a cambio de su complicidad oscura. Pero la justicia divina no deja cabos sueltos, y los agentes también llevaban una orden de aprehensión contra ella por perjurio y encubrimiento. La mansión, que una vez fue el refugio de la mentira, ahora era el escenario de una verdad que quemaba la reputación de los de la Vega Montes. La audiencia de Claudia Méndez Figueroa no fue en una oficina cerrada, sino en una sala llena de medios que querían ver la caída del magnate. Ricardo de la Vega Montes entró encadenado, con el cabello desordenado y el rostro pálido, dándose cuenta de que su red de influencia se había evaporado. Cuando el juez reprodujo la grabación del oso de peluche, el silencio en la sala fue tan profundo que se podía escuchar el latir de los corazones. La voz de Ricardo confesando el montaje resonó como un trueno, destruyendo en segundos la imagen de hombre honorable que construyó por décadas. Claudia entró a la sala vestida con una dignidad que ninguna prisión pudo arrebatarle, mirando a Ricardo no con odio, sino con una lástima infinita. El juez dictó la liberación inmediata de Claudia, pidiendo disculpas públicas en nombre del sistema por la injusticia cometida contra su persona. Ricardo intentó gritar que la grabación era ilegal, pero el juez le recordó que en casos de protección a menores, la verdad del niño es sagrada. Valeria, sentada en el banquillo de los acusados, lloraba de rabia al ver cómo sus sueños de ser la dueña del imperio textil y hotelero se desvanecían. La fiscalía ordenó el embargo preventivo de todas las cuentas de Ricardo, incluyendo el dinero que había desviado de los hoteles de Claudia. Él se quedó sin abogados de lujo en cuestión de horas, pues nadie quería vincular su nombre con un hombre que incriminó a la madre de sus hijos. Claudia salió del tribunal por la puerta principal, recibida por una multitud que celebraba el triunfo de la justicia sobre el poder del dinero. Lo primero que hizo fue correr a la escuela de sus hijos, abrazando a Santi y a su hermano con una fuerza que solo una madre puede tener. El oso de peluche me contó todo, mamá, le susurró al pequeño Santi al oído, sin saber que él había sido el instrumento de la justicia divina. Ricardo fue trasladado a la misma prisión donde Claudia sufrió, ocupando una celda incluso más fría y oscura que la que ella habitó. El karma había completado su círculo, y el hombre que despreció a la mujer que lo ayudó a crecer, ahora no tenía a nadie que lo visitara. La caída de Ricardo de la Vega Montes fue estrepitosa. En menos de un mes, todos sus socios comerciales rescindieron sus contratos con él. La cadena de hoteles entró en un proceso de auditoría donde se descubrió que él había estado lavando dinero para empresas fantasma de Valeria. Él perdió el Penthouse, el BMW y hasta el último de sus relojes de lujo, los cuales fueron subastados para reparar el daño moral causado a Claudia. Valeria, al verse sin nada, intentó vender las joyas que le había robado a Claudia, pero fue capturada en el acto y su condena aumentó. Ricardo pasaba sus días en prisión recordando el olor de los perfumes costosos, ahora reemplazado por el olor a humedad y a soledad absoluta. Él intentó enviarle cartas a Claudia pidiendo perdón, pero ella nunca las abrió, devolviéndolas al correo con la palabra verdad escrita en el sobre. La justicia divina le quitó a Ricardo lo que más amaba, su imagen pública, dejándolo como un paria ante la sociedad que antes lo idolatraba. Incluso los guardias de la prisión se burlaban de él,
llamándolo el hombre del peluche, una etiqueta que lo perseguiría hasta el final de sus días. Sus hijos, protegidos por Claudia, decidieron cambiarse el apellido, borrando el rastro de un padre que prefirió el oro antes que la sangre. Ricardo se dio cuenta, demasiado tarde, que el poder que ostentaba era tan frágil como el cristal de su Rolex cuando se golpea contra la realidad. Él terminó compartiendo celda con hombres que él mismo despreciaba, aprendiendo por la fuerza que todos somos iguales ante la ley de la vida. Valeria fue enviada a una prisión de mujeres donde su belleza y su arrogancia no servían de nada frente a la dureza del encierro. Ellos, que querían el Mediterráneo, terminaron con una vista a una pared de concreto, pagando cada lágrima que Claudia derramó en su ausencia. La justicia divina no se queda con nada, y a Ricardo le cobró con creces cada segundo de libertad que le robó a la mujer que lo amó. Claudia Méndez Figueroa asumió la dirección total de la cadena de hoteles, transformándola en un modelo de ética y responsabilidad social. Ella no solo recuperó su herencia, sino que la multiplicó, creando una fundación para mujeres que han sido víctimas de violencia institucional. Los hoteles volvieron a brillar, pero esta vez con una luz de honestidad, donde los empleados eran tratados con la dignidad que Ricardo les negó. Claudia remodeló la mansión, transformándola en un hogar cálido, borrando el rastro del estudio oscuro donde se gestó la traición. Ella se convirtió en una voz de esperanza para miles de mujeres, demostrando que no importa qué tan profundo sea el pozo, Dios siempre da la cuerda para salir. Santi creció sabiendo que su pequeño gesto de amor por su madre fue lo que salvó a su familia, convirtiéndose en un hombre de principios. Claudia nunca volvió a mirar atrás con rencor, sino con la sabiduría de quien sabe que la adversidad fue el fuego que purificó su alma. Ella volvió a sonreír, una sonrisa que esta vez no era de porcelana, sino de una plenitud que nacía de haber vencido a la oscuridad con la luz. Los hoteles Santa María, como decidió renombrarlos, se convirtieron en los más prestigiosos del continente, superando cualquier meta de Ricardo. Claudia encontró la felicidad en las cosas simples, un café al atardecer, el juego de sus hijos en el jardín y la paz de una conciencia limpia. Ella demostró que una mujer empoderada por la verdad es más fuerte que cualquier magnate con un ejército de abogados comprados. La justicia divina le devolvió con creces los años de dolor, dándole una vida de abundancia que no dependía de marcas de lujo, sino de amor real. Ella se convirtió en la verdadera dueña de su destino, dejando un legado de fortaleza que sus hijos llevarían con orgullo por generaciones. Mi hermosa familia, de no es casualidad, qué lección tan profunda nos deja hoy la historia de Claudia. Ricardo de la Vega Montes pensó que su inteligencia y su dinero eran suficientes para pisotear la vida de la mujer que lo ayudó a ser quien era. Olvidó que no hay secreto que el tiempo no revele, ni injusticia que el cielo no castigue con precisión quirúrgica. Él terminó en la ruina, solo y despreciado, mientras que Claudia resurgió de las cenizas para brillar con una luz que nadie podrá apagar jamás. Recuerda siempre que, aunque hoy te sientas en la oscuridad de una celda injusta, el Todopoderoso tiene 1000 formas de hacer justicia, incluso a través de lo más pequeño e insignificante. Que el Dios de la justicia te bendiga y te proteja siempre. Que su escudo inquebrantable guarde tu corazón de los traidores y que tu mesa siempre esté llena de la abundancia que viene de la mano del Rey. Eres una mujer valiente, una guerrera de fe, y ninguna mentira podrá detener el propósito que el cielo ha escrito para ti. Camina con la frente en alto, porque tu abogado celestial nunca duerme. Si crees que la justicia divina siempre pone a cada quien en su lugar, escribe amén y comparte este video para que más mujeres recuperen su esperanza. No es casualidad que escuches esto hoy, es tu señal para seguir adelante. Hasta nuestra próxima historia de victoria y fe. Amén y bendiciones para todos.